que tiene que ver con la esperanza. Y qué lindo saber que todos aquellos que compartimos la misma fe tenemos puesta nuestra esperanza en Dios. ¿Y qué es el problema cuando no tenemos las características o los valores del reino de Dios? Es que empezamos a morir. Si no hay comunión, la iglesia muere. Por eso es que la cuarentena, cuando nos descomuniaron, nos separaron, la iglesia dejó de tener vitalidad, vida. Y algo que hace que una iglesia muera, o que usted muera, que el cristianismo muera, es la pérdida de esperanza. No que el futuro o que el pasado sea más emocionante que lo que está por venir. Cuando mis sueños del futuro o mi historia es más grande que mis sueños, estoy empezando a morir, estoy empezando a perder vitalidad. Y la tarea de la iglesia es dar vida, es dar sabor, es tener vitalidad. Somos la sal que transforma cualquier ambiente. Somos la luz que influencia donde quiera que está. Y si no hay esperanza, si no hay un mañana, si mis sueños han sido quebrados por las llamas de la frustración, de la amargura, si cualquier evento o situación han destrozado mis sueños y han destrozado los deseos de Dios para mí, no hay vida, en realidad estoy muriendo. Y esa es la tarea de la iglesia, es tener esperanza y dar esperanza. Somos portadores de esperanza. Y Jesús dijo que vendría. ¿Y no saben qué? Pues vino. Dijo que resucitaría y dijo que volverá. Yo les aseguro que va a volver. Tenemos que restaurar la esperanza en su palabra, porque Dios es fiel y Dios cumple. Y nuestra fe no está basada en lo que vemos, y nuestra fe está basada en Dios, en lo que Él ha dicho que hará. Y la esperanza es lo que yo escuché de Dios. Entonces eso yo escuché por medio de la fe, escuché y ahora estoy esperando que suceda, aunque aún no lo veo. Toda mi fe está puesta en el Señor. Y la esperanza es que Dios ya lo dijo. Yo escuché lo que Él dijo, yo lo estoy esperando. Yo escuché al Señor. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra. Si yo no escucho la voz de Dios, mi esperanza se ha debilitado. Si yo no tengo la capacidad de escuchar a Dios, mi fe está en agonía, porque no tengo esperanza. Porque cuando Dios habla, son formados universos. Cuando Dios habla, produce de la nada, o lo que no es, produce algo. Así que la esperanza es, yo escuché decirlo y creí a Dios. Yo escuché, mis ojos escucharon y caminé en obediencia, no por lo que vi, sino porque creí en lo que había escuchado. Y mi caminar en obediencia le produjo gozo al Padre y fui encontrado justo delante de Él. Porque por la fe Abraham caminó y caminó en obediencia, en fe, sin ver la promesa. Y su fe le fue contado por justicia. A Dios le agrada cuando aquellos saben en quién ha puesto su confianza, saben que Dios es fiel y digno de confiar en Él. Así que caminan, aunque sus ojos no ven, y Dios dice, sin fe es imposible agradarme. Me agradas, me encuentro agrado en cómo caminas. No porque veo, sino porque sé en quién está mi esperanza, porque yo ya escuché lo que Dios va a hacer, solo estoy esperando y continúo obedeciendo y aguardando. Yo siembro, esperando la lluvia, esperando la cosecha. Mi tarea es sembrar. Yo no puedo hacer más que sembrar, porque yo sé en quién he confiado y que Él dará vida. Y Hebreos 11 une la fe y la esperanza y dice después, la fe, la seguridad de que se espera algo. Después fue la fe, la certeza de lo que estoy esperando. La fe es decir, Dios lo dijo. Y la esperanza es que yo escuché y esa palabra quedó grabada en mi corazón. Yo creí y caminé y continué. Cuando la esperanza perece, el pueblo perece. Cuando el amor perece, la iglesia perece. Cuando la comunión perece, la iglesia perece. Pero hoy estoy hablando de la esperanza. Cuando no hay esperanza, la iglesia deja de ser iglesia. Porque el que no tiene esperanza no tiene vida, no tiene futuro. Y no tener esperanza es tener fe en el diablo y vivir lleno de miedo. La fe en el diablo se llama temor. Yo creo el engaño, yo creo la mentira y me cohíbo por el temor. Pero la fe en Dios se llama esperanza y eso es un golpe al enemigo. Porque yo, aunque no veo, sigo confiando y sigo obedeciendo y caminando, viendo las cosas que no son como si fuera. Y Isaías 40, 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová promete que tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta que sea perfecto. Los que esperan en el Señor, los que confían en las promesas, aunque estén cansados, Él renovará sus fuerzas. Se levantarán, se rejuvenecerán, correrán sin cansancio y caminarán sin fatiga. Y Abraham es un ejemplo vivo y claro de aquellos que caminan confiando en el Señor, porque él creía en un Dios que da vida a los muertos. Él confiaba en un Dios que resucitaba muertos. Por eso no tenía problemas en darle a su hijo, porque dice: si me lo dio, me lo va a resucitar. Así que en Romanos 4 Pablo nos recuerda de la fe de Abraham. Abraham es nombrado en la Biblia como el padre de la fe. ¿Es así o me equivoco? Yo puedo equivocarme, hermanos. Eso es, cualquier mortal se equivoca y más yo. Pero si yo recuerdo, en Hebreos capítulo 11, Abraham es nombrado como el padre de la fe. Pero en Romanos 4:17, Pablo dice: delante de Dios está escrito esto, que yo te he conformado, Abraham, como padre de muchas naciones. Entonces Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya fuesen, como si ya existieran. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Es un Dios de vivo, que resucita y que llama a las cosas que no son como si existiesen. Entonces puso la esperanza de tener un hijo, una herencia, tener multitudes contra la esperanza de la promesa, de la voz de Dios que le había hablado. Y Abraham creyó a Dios y esperó. De este modo llegó a ser padre de muchos, tal como se le había dicho. Así será de grande su descendencia. Pero ¿saben qué? Versículo 19: su fe no tambaleó, no flaqueó, no se acabó, porque aunque conocía su cuerpo que estaba muerto, pues tenía 100 años, ¿cómo iba a tener hijos? Y su mujer de 92 años con una matriz muerta e infértil, estéril. Pero ante la promesa, ante la esperanza, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y glorificó al Señor, caminando en obediencia, saliendo de su tierra, avanzando y creyendo, convencido que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Y el mismo Dios que le prometió a Abraham darle un hijo, también nos envió a Jesucristo como la promesa, el protoevangelio. El Jesucristo que iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y también nos promete: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido, en mi esperanza, Él va a estar conmigo. No te dejaré ni te desampararé. Mi diestra de poder estará contigo. Manuel decía, la pierna me agarra la pierna, pero Dios dice: creo al mundo. Con mis dedos creo al mundo, el universo lo tengo aquí, pero te sostengo, dice, con mi brazo creé salvación. Él me sostiene, Él lo ha prometido, estará conmigo todos los días. No te dejaré ni te desampararé. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni muerte, ni sus fracasos, ni sus miedos, nada me podrá apartar del amor del Señor. Porque cuando usted cree que lo agarra, se da cuenta que lo agarró usted primero y que lo sostiene. Amén. Así que la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, no sé, ustedes imaginan a qué edad pierde uno la esperanza. Pero no creo que a los 100 ya hay menos esperanza, hay menos sueños. Pero qué lindo un hombre que pudo encontrar esperanzas. A sus 100 años, dice, no flaqueó, sabiendo que la realidad es que él estaba muerto, su cuerpo estaba muerto, ya no funcionaba, su esposa era estéril, pero él creyó en la promesa y no se debilitó porque ya estaba anciano. Abraham siempre creyó en la promesa sin titubear, sin vacilar. De hecho, lo que sucedía es que su fe se fortalecía aún más. Abraham nos enseña que cuando uno no tiene razones para tener esperanza, no necesita encontrar razón. Abraham nos recuerda que cuando no hay razón de tener esperanza, no es necesario tener razón. Es simplemente confiar en lo que Dios ya dijo. Es más o menos como que mi hijo,
esté en un incendio en la segunda planta, yo estoy abajo y le digo, hijo, yo te puedo ver, sí, pero no te veo, papá. Tírate que te va, tírate que te va, que te voy a agarrar. Y el fuego arde y dice, hijo, tú confía en la voz de que te está hablando, yo voy a estar ahí para agarrarte. Así que el niño se tira, o no, eso es fe, es esperar que Dios va a estar ahí para socorrerme, porque Él está, su voz me está diciendo, aquí estoy yo, no te dejaré, no te desampararé, mi diestra de poder te va a sostener. Amén. Es como que mi niño esté a la orilla de la piscina, en el trampolín, ¿verdad? Por tirarse salió un lagarto a comérselo. Y yo estoy al otro lado y le digo, tírate, ya te voy a ir a agarrar. Entonces el niño, al ver el cocodrilo que se lo quiere comer, se tira y mientras se ahoga, yo estoy avanzando para rescatarlo. Esa es la promesa del Señor. No te dejaré, no te desampararé. Hermoso tiempo que hemos tenido esta mañana de adoración, y lo que está por venir va a estar más hermoso aún. Hermoso lo que Dios comenzó a hacer, y este canto tan bello que hemos cantado, Dios de lo imposible, Dios lo hará. El Dios que abrió el mar, el Dios que prometió que enviaría a su Hijo, y el Dios que ha prometido salvarle a usted y su casa, es el que lo va a cumplir. Así que nos enseña Abraham que no tengo que tener razones para confiar en Dios, no tendiendo de dónde encontrar forma, puedo descansar en la promesa de Dios. Él puso su esperanza contra la esperanza. Él puso su sueño, la esperanza de un hijo, contra la esperanza de la promesa, y vivió esperanza contra esperanza. Porque dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de calamidad, para que tengan un futuro y una esperanza. Y yo les aseguro, dijo Jesús, que estaré todos los días hasta el fin del mundo. Satanás lo que hace es que nos llena de temor, nos llena de miedo, y lo que nos hace es producir una fe muerta que se llama sin esperanza. Una fe muerta que no hay futuro, no hay mañana, simplemente vivir, porque todo está en tal situación, en tal caos, que ni siquiera creo que puede haber un milagro que cambie las cosas o que vuelvan a ser como eran antes. Y más o menos es una, yo le llamo cuarentena espiritual o espíritu amputado. Se me ocurrió esa palabra, cuarentena espiritual y espíritu amputado. O sea, hay un espíritu pero sin manos, no actúa. Hay vida pero no tiene cuerpo. Y me recordé la cuarentena porque fue un momento sin esperanza, no había seguridad. Recuerdo la semana, era una semana muy bonita. Ese sábado, ¿estás aquí, Gerson? Sí, está por aquí, por allá está. Se casó Gerson, ¿verdad? Te casaste y fuimos la semana fuimos a Los Chorros a bañar. Ahí estaban los de Canal 12 y los de Canal 10, ahí con la cumbia, ¿verdad? Y viene y don Carlitos de la Cruz Roja salvando gente. Y nosotros en la piscina bañándonos y el abogado ahogándose, ¿verdad? De mentira. Y ahí estaba la cumbia y que viene Semana Santa. Y así Semana Santa era, ¿verdad? Y en ese momento sábado, pum, cierra en el país. Y qué miedo, qué caos. Yo fui al súper y no había papel higiénico. Me preocupé, hermanos. Yo quería envolverme como momia, tal vez no me daba cobillo, no sé por qué se llevaron papel higiénico, pero no había papel higiénico. Y locuras, miren, el presidente se echó una idea genial, podrá ser, pero para mí, porque yo fui muy insensato. No paguen el agua, dijo, no paguen la luz, no se la van a quitar, no paguen nada. Vayan y compren comida. No, o sea, no sé para qué dijo esa. Porque no había trabajo, ¿verdad? No, hermano, yo no pagué nada. Fui, llené el carro de comida y me lo acabé en una semana. Y después la deuda del agua y la luz. O sea, una actitud con miedo. Pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Dios, no tienen temor, porque dice la palabra del Señor: he aquí, tinieblas cubrirán la tierra. He aquí, dice, habrá una densa oscuridad, pero sobre mí amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Es la promesa para aquellos que tienen esperanza y confían en el Dios de la promesa. No están miedo por el decreto de muerte porque subió la gasolina, porque hay una guerra. Están descansando en quien han puesto su esperanza, en quien está su confianza.
Así que de alguna manera nos reunimos, no sabíamos qué hacer, no queríamos salir. El único que medio, no sé si no muy alentado o muy extraño que salió fue el Monuma, o sea, mi padre, no yo, a predicar y a dar medicina. Ahí le hice un su papamóvil, ¿verdad? Andaba en las calles predicando. Yo papamóvil le puse y andaba orando y repartiendo víveres y medicina. Él lo vio bien así y yo creo que creo que lo hizo bien. Dios estuvo con él. ¿Cómo sé que estuvo con él? Pues lo tengo aquí todavía con vida, amén. Así que Dios le usó mucho para dar esperanza. Y hicimos cosas tontas, o sea, nos comportamos erráticamente. Nos protegíamos y yo le decía a la gente: no quiere venir a la iglesia porque la COVID, ¿verdad? Y yo fui al cine en esos días a ver Paw Patrol con los niños. Y miren, hermano, y les pregunto, y habían dejado una chuquencia, y le pregunto al de la limpieza: ¿y cuánto tiempo se tardan? Le dije, yo pensé que me iba a decir 2, 3 horas, ¿verdad? Como nosotros sanitizábamos la iglesia y le echábamos de todo, hermanos, aquí hasta agua bendita le echábamos a todos los hermanos allá adentro. Era un show, hermanos. 5 minutos dice que se tardaba el hombre del cine en limpiar, o sea, no hacían nada. Yo decía, ¿cómo la gente? Otro día hicimos un programa en vivo aquí. Yo quité las cortinas porque estaban tan feas, ¿verdad? Como no había nadie en la iglesia, nadie me podía decir nada. Yo quité las cortinas como que eran de velorio y puse una bola de madera y hicimos un evento, ¿verdad, Manuel? Y con Magdiel aquí, no sé si un congreso o un ayuno o algo aquí en línea. Y estaba, creo que gracias a Raquel, en su casa, y nos conectábamos a modo de seguir teniendo el calor de iglesia. Y todos preocupados por el COVID y qué sé qué, hermanos. Al rato me di cuenta que mi mascarilla la andaba Magdiel. Y o sea, siendo erráticamente movidos por el miedo, haciendo cosas que ahora yo veo en un centro comercial, eso está que hierve de gente. Y digo, aquí están regalando algo, digo yo, y no, está caro todo. Pero la gente lo sigue llenando. Pero nos hizo comportarnos erráticamente en base al miedo. Y más que explicarle lo que hacíamos, es explicarles cuántas cosas no hicimos, porque el miedo nos detuvo a hacer. Y así sucede a muchos de nosotros. Estamos llenos de miedo y no de esperanza. Estamos creyéndole a Satanás y dando frutos de esterilidad. Mejor no hago nada porque tengo miedo, porque Satanás me convenció que yo no soy lo que Dios dijo que iba a ser, que Dios no va a cumplir. Ya viste el tiempo, todo está en caos, posiblemente las cosas no cambien. Y hay una parábola bien pequeña de Jesús que nos habla del trigo y la cizaña. Dice que el sembrador bueno sembra trigo, y en la noche, en la oscuridad, llega el malo, el enemigo, a sembrar cizaña. Los cortadores ven el problema y le dicen al dueño de la siembra: está saliendo cizaña en medio del trigo. ¿Cortamos la cizaña? No. Se van a confundir porque se parecen las dos. Esperen que crezca, y cuando crezca verán los frutos. ¿Sí? El que ha dado fruto es trigo, el que no tenga fruto es cizaña. Ese me lo cortan y me lo dan fuego, pero los dos se parecen. Eso es algo que no entendemos a veces en el evangelio. Es que los dos parecen trigo, los dos parecen. Es como un cristiano que está remando y contracorriente para llegar al destino que es la salvación, que está confiando, que está obedeciendo, pero la corriente es tan fuerte que su fe parece debilitar, pero él le sigue ejercitando en obediencia y haciéndole que el músculo de la fe y la esperanza crezca. Pero hay otro que también está allá, solo que tiene el sentido de la lanchita para atrás, y él, en vez de ir remando para adelante, va remando para atrás. Pero viene a la iglesia, pero su destino es el Seol mismo. Pero como la mirada está puesta allá, él no se da cuenta, y aquel ve que no avanza, y van los dos para atrás. Simplemente él solo está ejercitando su fe, y un día verá la bondad de Dios en la tierra y avanzará y conquistará para aquello que Dios lo llamó primero. Así que no se distinguen hasta que maduran, y cuando madure el trigo y la cizaña veremos bien. Y la característica del trigo y la cizaña, o de aquellos que tienen fe en Dios, es que los hijos de Dios o los hijos de fe nunca, pero nunca, pero nunca se dan por vencidos.
nunca bajan la guardia, nunca dejan de orar, nunca dejan de confiar en Dios, nunca dejan de esperar en el Señor, jamás de los jamases. Y que cuando Cristo venga nos encuentre de rodillas, amándole, confiándole y predicando. Por eso predicamos, porque hay esperanza. Por eso vamos a los hospitales, porque tenemos esperanza que nuestros hijos, nuestra familia se recupere. Eso es la esperanza. La esperanza es el combustible, es lo que alimenta la fe. Yo creo que el Señor lo dijo, yo creo que lo hará, y nada puede apagar nuestra esperanza. Esa es la tarea del enemigo. Pero el día que el enemigo le quite los sueños, ese mismo día usted estará muerto en vida. Será un muerto viviente. Ese mismo día estará muerto. Isaías 60, repito este pasaje, me encanta, porque cuando hay calamidad, cuando hay una densa oscuridad, dice: he aquí tinieblas podrán cubrir la tierra. Habrá una oscuridad tan fuerte de pestilencia. Pero quiero decirte algo, iglesia, que sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será puesta su gloria. Qué hermoso pensar en Abraham, un hombre que caminó, no por lo que veía, no caminaba porque no había posibilidad, estaba en caos, pero él sabía que Dios podía resucitar lo que estaba muerto. Y eso es la esperanza que el Señor nos ha llamado. Así que quiero que abran sus Biblias en Ezequiel 37. Y nos habla la historia de los valles, la profecía del valle de los huesos secos. Isaías 37, versículo 1. Abran sus Biblias. ¿Lo tienen todos? Ezequiel, el profeta del Señor. Miren, Ezequiel, Dios lo mandó, lo reventó todo. Y en un momento de caos personal, lo lleva a dar una profecía a la iglesia, al pueblo de Israel. Así que bajo un contexto de frustración, él se levanta y Dios lo lleva. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, me agarró, no sé si de la espalda, del pelo, pero lo tomó. Estamos hablando de una visión. Y me llevó, solo que me le bajale un poquito aquí adelante, por favor. Y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Escena más, no sé si terrorífica, pero es un valle de huesos. Cuando alguien murió de mi familia, fuimos a Santana a enterrar a alguien de mi familia. Estaba muy pequeño yo, y le iban a enterrar en la mismísima tumba donde estaba el finado Genaro Rodesno, mi abuelo. No lo conocí, pero cuenta la historia que ese hombre vivió. Sus huesos eran testimonio que hubo vida. Y lo ponen ahí a la par de una columna del cementerio de Santana. No, sentía que mi papá besaba esos huesos. No, si se le quería tirar encima. Estaba emocionadísimo de su papá. Yo, como lo conozco y pocas veces muestra algún sentido, así un sentimiento que lo puede interpretar. Pero él ama mucho a su papá. Ama mucho la figura de un padre. Por eso creo que también descubrió que su papá era Dios, ¿verdad? Era el Señor y lo que él podía hacer. Encuentro a mi padre, que a pesar de no tener un papá, es un buen padre, porque conoció al verdadero Padre. Amén. Y aunque nuestra madre, nuestro padre nos dejara, Él será nuestro sustento, nuestro refugio. Los huesos, yo me puse nervioso porque abrían la caja, huesitos chiquitos, pero eran testimonio que ahí hubo vida. Pero ustedes imagínense, y la idea era regresarlos a la tumba, poner el cuerpo que acaba de llegar, tirar los huesos encima y darle santa sepultura. Porque la peor vergüenza para un cuerpo es que dejarlo apestar y que los animales se lo coman. Pero ahí había un valle, dice la Biblia, de huesos que estaban secos, un montón de huesos secos. Y no solo estaban secos, sino estaban no en forma de esqueleto. Y no solo no estaban en forma de esqueleto, sino que también estaban dispersos. Y Dios dice: y le hizo caminar. Versículo 12: me hizo caminar entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y me preguntó: ¿podrán tener vida estos huesos? Y yo le respondí y le dije: Todopoderoso, tú lo sabes. Los huesos es lo que queda cuando la vida terminó. Si eso no hubiera tenido vida, no hubieran
huesos. Los huesos es el testimonio de que algo vivió. Pero cuando algo está tan seco y tan muerto tanto tiempo, es imposible tener esperanza que eso va a volver a vivir. Y esa es la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Cuando algo tiene tanto tiempo de estar muerto y en esa condición que de seco, sin esperanza, le dice el Señor: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Nadie espera que los huesos secos, dispersos y desprendidos puedan vivir. En esa escena de total desolación y caos, en el sentido de veo negro esa escena, Dios le pregunta: ¿vivirán esos huesos? Yo te pregunto, cuando miras a tu hijo, ¿qué ves cuando miras a tus hijos? ¿Qué ves cuando miras a tu familia? ¿Qué ves cuando miras tu matrimonio? ¿Qué ves cuando miras tu propia vida? ¿Qué ves cuando miras tu presente? ¿Qué ves cuando miras tu futuro? Yo te pregunto, como dice el Señor, ¿vivirán esos huesos? ¿Volverán a tener esperanza? ¿Volverán a tener vida? ¿Hará Dios algo de aquel caos, de aquello que está muerto, deteriorado y destruido? Y Ezequiel sabía que las circunstancias no determinaban la última palabra. La última palabra la tenía el Señor. Y Dios está diciendo también: ¿crees que yo puedo hacer algo de la nada? Yo puedo levantar, yo puedo restaurar a tus hijos, yo puedo restaurar tu economía, yo puedo hacer algo. Posiblemente ha perdido su empleo, o posiblemente no pueda soportar un dolor tan profundo. Ha estado desahuciado por los médicos, ha perdido tal vez a alguien de la familia o algo en lo que confiaba, o está luchando contra el alcohol, la pornografía, el sexo. Si hay algo que está en caos, algo se ha desprendido, algo se ha quebrado y está tan lejos, y está tan muerto que es imposible darle vida. Pero Ezequiel no ponía la esperanza en los huesos, en la situación. Él sabía, él tenía la esperanza en Dios. Y Ezequiel sabía: Señor, tú lo sabes, tú sabes si esto puede tener vida. Entonces Dios le dijo, versículo 4: habla sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor, porque así dice el Señor. Eso tienes que decirle el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Versículo 6: y yo les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y como Ezequiel había escuchado la palabra, él actuó como se le había mandado. Y entonces vine yo, versículo 7, y profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse y a volverse esqueletos. Y me fijé que aparecían tendones y salía carne y se cubrían con piel, pero estaban inanimados, acostados, no tenían vida. Pero Dios había prometido llenar los huesos con su espíritu. Prometió poner carne y cubrirlos con piel, y haría que esos huesos muertos y secos vivieran. Alguien se levantó y comenzó a hablar vida, y de lo muerto se obtuvo, de lo seco se obtuvo vida. Estos eran huesos deshonrados porque no los enterraron. Ahora solo queda un recuerdo de una historia pasada, pero ya no tenían vida. Y Dios le dice: camina sobre los huesos, y comienza a hablar, a profetizar, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Tenemos que declarar palabra, porque cuando hablamos somos una extensión de Dios. Aquí en la tierra producimos vida, pero también producimos muerte. Entonces declaramos palabras de vida y palabras de bendición hasta ver el futuro que Dios ha prometido. Y sigo declarando sobre mis hijos, sobre mi familia, lo que de Dios viene. Yo lo creo y no vivo y no vivimos por mi trabajo, por mis jefes. Vivo confiando en Dios. Profetizo sobre lo que está muerto, sobre lo que está seco, desordenado.
y fuera de lugar. Habla a los huesos. La vida está amarrada al poder de la lengua. Tenemos que declarar vida sobre nuestra economía, vida sobre nuestra salud, vida sobre los problemas, sobre situaciones, vida sobre nuestra casa. Ya deja de producir muerte, amargura y dolor, porque esa es la artimaña del enemigo. Pero los hijos de Dios tienen poder para hablar lo que Dios ya recibieron. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Yo tengo que hablar por fe, porque mi confianza no está en los huesos, está en Dios, que puede resucitar lo que está muerto y puede hacer lo que no tiene vida tenga vidas. Él dijo que iba a venir, Él vino. Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Y si Él dice que lo hará, Él cumplirá. Y si tuviera fe, dice que el que cree en mí, aún que estuviera muerto, va a vivir. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo, y resucita lo que está caído, lo que está quebrado, que está estéril. Así que deje de producir muerte y comience a producir vida. Comience a escuchar del Señor. Versículo 9. Entonces el Señor me dijo: profetiza, porque no estaban estériles. O sea que tenía forma de plan, pero no tenía vida. Tenía un trabajo, pero no produce. O sea, tienen forma de iglesia, pero no son iglesia. Tienen forma de familia, pero no producen la vida de familia. Es una estructura, pero está muerta. Está estéril, solo tiene huesos. Está viviendo, pasando. Y dice: yo he prometido que tendrían la vida misma. Mi vida, mi aliento de vida, para producir la vida. Amén. Entonces, profetiza, le dice, y conjura aliento de vida. Y diles, versículo 9: esto ordena el Señor omnipotente. Ven, Espíritu de Dios de los cuatro vientos, y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Y yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. No solo volvían a su lugar, sino que había vida, había restaurado y había bendecido. Lo que tenía forma ahora toma vida. La forma sin vida no funciona. Motor sin gasolina no funciona. Hay muchos que nuestra vida está como Génesis 1, desordenados y vacíos. Y antes de Dios dar vida, tiene que producir orden, porque Dios no bendice el caos. Por más que usted dé el diezmo, si usted no ordena el 90%, ahí es miseria, desorden y vacío. Esto no es magia, esto es orden del reino. El Señor me dijo: profetiza, de aliento de vida, y lo hice. Y aquello que tomó de nuevo orden. Dios no va a bendecir lo que no ha ordenado. Así que antes de producir vida, tengo que decir: Señor, produce orden sobre mi hijo, sobre mi familia. Que vuelvan sus sentimientos a tu realidad, que vuelvan sus pensamientos a tus pensamientos, que vuelvan sus anhelos a tus anhelos, que tu corazón sea su corazón, que tu pensamiento sea su pensamiento. Vuelve a Él, que vuelva a mirarte a ti. Señor, abre sus oídos para que te escuche. Señor, abre sus ojos para que te vean. Vuelve a Él su corazón. Y esa es la promesa. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres. Señor, haz volver, dale forma para que te pueda escuchar. Y luego dice: y yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esa es la promesa. Así termina el Antiguo Testamento. Es orden y es vida. Primero pone estructura, porque Dios no puede bendecir cuando no hay estructura, no hay forma, no hay límites, no hay gobierno, no hay idea de Dios. Entonces ora para que se ordene tu hijo, ora para que se ordene tu economía, y luego ora para que la vida de Dios fluya en lo que está en caos. Formas sin planes, formas sin vida no tienen sentido. Ordena y luego da vida. Ordena para que los pensamientos de Dios vuelvan, para que los sentidos de Dios vuelvan a activarse, para ver a Dios, para escuchar a Dios. Luego venga vida. Y versículo 11: y luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la iglesia, son Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado y ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. No tenemos esperanza, no hay futuro, no hay sueños. Por eso profetiza y dice: así dice el omnipotente, pueblo mío, yo abriré tus tumbas, yo te sacaré de ellas y te haré regresar a mi sueño, a mi voluntad, a mi idea para ti. Vida es lo que Dios traerá. Vida a lo que estaba muerto. No solo restaurará tu vida, sino que Dios será tu vida misma. No solo restaurará tu hogar, sino será el centro
que une todas las cosas en tu casa. No solo restaurará tu economía, sino que tu dinero será para servir al Señor. No solo tendrás una vida, sino que glorificarás y honrarás al Señor. Vivirás por Él, en Él y para Él. Versículo 13. Y cuando haya abierto las tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu tierra, en mi voluntad para ti. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho, lo cumpliré, afirma el Señor. Dijo que vendría y vino. Dijo que resucitaría y dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto,